Ciudad 2.0 presenta En medio de los medios, con Víctor Hernández. El análisis de esta mañana nos indica que México está entrando en un escenario de turbulencia. La confrontación entre el empresariado mexicano, los dueños del capital, ¿sí?, y Andrés Manuel López Obrador, indudablemente para mí, indudablemente el triunfador de las elecciones del próximo 1 de julio, está llegando a un punto esta confrontación que es muy riesgosa para México, porque se trata de quienes controlan el gran capital en México, y Andrés Manuel López Obrador ha tenido expresiones muy fuertes, demasiado fuertes en los últimos 3-4 días. El día de ayer fue la confrontación más fuerte durante la reunión de los radiodifusores. Ayer se conmemoró o se celebró el Día Internacional o Mundial de la Libertad de Expresión. Y bueno, en ese contexto Andrés Manuel estuvo con los radiodifusores del país y ahí volvió a cargarla en contra de los empresarios mexicanos. Ahí volvió a echarles la aburridora, a grado tal que se estallaron las relaciones. En tercer grado, anoche Andrés Manuel López Obrador también volvió a hablar pestes de los empresarios, ¿sí?, al grado tal de que la relación, el ambiente hoy viernes 4 de mayo es verdaderamente de mucha tensión, de mucho riesgo para México, ¿sí?, de mucho riesgo, que si no le baja Andrés Manuel, que si no se sienta con ellos, y vamos a tener la primera gran crisis en muchos años en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Nada más por cuestión de formas. Ayer, cuando analizábamos del por qué Andrés Manuel López Obrador estaba arriba en las encuestas, yo creo que coincidíamos muchos en que las condiciones económicas de inseguridad, de marginación, de exclusión, es lo que ha llevado a Andrés Manuel López Obrador, sí, a estar arriba en las encuestas. La corrupción, la impunidad. Yo creo que don Carlos Salinas, saludos mi estimado don Carlos, gracias por su paciencia ahí en Periscope, por ahorita los desajustes que tuvimos. Yo creo que todos coincidimos en que se hace necesario una sacudida de nuestro sistema político. Si no hay una sacudida en nuestro sistema político, las cosas no van a cambiar. Y esta sacudida, para mí, el único que la puede dar en estos momentos es Andrés Manuel López Obrador. Porque él sí está comprometido, ¿sí?, a terminar con los privilegios, a terminar con los abusos, a terminar, ¿sí?, con la corrupción que siempre se da desde arriba del poder. Claro que la llegada de Andrés Manuel López Obrador nos llena de incertidumbre y de irritación. Pero, entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar la situación de este país? ¿Cómo le hacemos para evitar que solo unos cuantos sigan beneficiándose con los recursos naturales de nuestra nación, como se ha venido haciendo a lo largo de todos estos sexenios, incluyendo los gobiernos del Partido Acción Nacional? ¿Cómo le hacemos para cambiar el grado de marginación que hay en Durango, en el municipio de la capital, en Gómez Palacio, en La Laguna, en Mezquital, en el norte de nuestra entidad, en el norte del país, en Chiapas, en el sureste? ¿Cómo le hacemos? O sea, tiene que haber un quiebre de nuestra realidad. Tiene que haber un quiebre en el comportamiento de los políticos. Y yo creo que yo les recomiendo mucho el encuentro que ayer tuvo Andrés Manuel López Obrador con los periodistas de Televisa. Se metió a la cueva del empresariado mexicano, a la cueva de Televisa, y desde ahí volvió a acusar a un grupo selecto de empresarios mexicanos de ser rateros, de ser corruptos, ¿sí?, de ser un grupo de empresarios rapaces. Es un calificativo exageradamente fuerte, pero yo considero que eso se tiene que hacer para poder
cambiar de dirección nuestra nación, cambiar de dirección nuestro país. Ayer, para mi consideración, los periodistas, sí, que estuvieron ahí, Denise Merker, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret, Raimundo Riva Palacio, ¿quién más estuvo ahí? Sí, Joaquín López Dóriga, ya lo dijimos. Sí, bueno, se me olvida otro. Leopoldo López. Yo creo que preguntaron y repreguntaron y cuestionaron y volvieron a cuestionar, y vimos a un Andrés Manuel López Obrador todopoderoso, todo amoroso. No lo sacaron de sus casillas. Vimos a una personalidad de Andrés Manuel López Obrador, de un socialdemócrata, ¿sí?, dialogando con parte de los grupos periodísticos más agudos y más capaces. Y yo creo que para mí salió exageradamente bien librado, porque pudo esclarecer muchas cosas. Por ejemplo, le exigieron una posición. ¿Te vas a reelegir, Andrés Manuel? ¿Vas a estar más de los 6 años en el gobierno? Y Andrés Manuel López Obrador les contestó: no. Ustedes, a través de los medios de comunicación, han pretendido, sí, asemejarme, compararme con Maduro, con Nicolás Maduro, sí, con Hugo Chávez. Yo creo, para mi particular punto de vista, dice Andrés Manuel, yo creo que aquellas personas que han caído en la tentación de la reelección terminan mal. Y yo creo que eso, de alguna manera, es enviar mensajes de que todo lo que se está diciendo en torno a él son meras especulaciones. La única realidad que subrayó ayer Andrés Manuel López Obrador y que sostuvo a lo largo del programa de Tercer Grado es: señores, aquí los empresarios corruptos no van a transitar. Váyanse olvidando de que van a tener el derecho a decidir, el derecho a manipular, el derecho a corromper autoridades. El que la haga se va a ir a la cárcel. Fue lo único de lo cual insistió. Y yo creo que en eso todos estaremos de acuerdo. Ahí está la supercarretera Durango-Mazatlán. Un grupo de empresarios, sí, ICA, otro grupo de empresarios muy privilegiados del actual gobierno y del gobierno de Felipe Calderón, hicieron la supercarretera. Es una porquería de supercarretera. 30,000 millones de pesos nos ha costado la supercarretera Durango-Mazatlán y no hay responsables. Y para este año se volvieron a presupuestar 5,000 millones de pesos para mantenimiento. Y quienes cruzamos de manera continua esa carretera nos damos cuenta que es una carretera mal hecha, es una verdadera porquería. Fue un nido de rateros, fue un nido de corrupción. Bueno, eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar. Le insistieron: ¿qué vas a hacer con el caso Odebrecht? ¿Qué vas a hacer con la estafa maestra? ¿Qué vas a hacer con el tema de la Casa Blanca? Todas las denuncias que hay, todas las investigaciones. Andrés Manuel López Obrador les contestó: todas esas que están en curso, todas esas se van a investigar. Pero yo no voy a perder el tiempo en estar confrontándonos con empresarios, con políticos. Lo que sucedió, pasó. De aquí en adelante o nos vamos derechitos o se van a la cárcel. Yo creo que son elementos que de alguna manera evidencian el tipo de gobierno que podemos esperar, ¿sí? Los periodistas de Televisa subrayaron muchas cosas para que se quedaran grabadas ahí y después estarlas comparando a partir del 1 de diciembre con el gobierno que se acerca de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es muy productiva, muy provechosa. Ojalá ustedes pudieran ver la entrevista de anoche de Tercer Grado, ¿sí? Yo creo que el tema central de hoy, y yo creo que ese va a ser el tema central del sexenio, es cómo extirpar los grandes intereses de las empresas mexicanas que están en una especie de simbiosis con el gobierno y con la política mexicana, que se siguen beneficiando, ¿sí? Y que siguen haciendo tranzas y que sigan haciendo obras de mala calidad por dar los moches.
eso yo creo que es el elemento central y que hoy mantienen desde ahorita ya tensa la relación entre las empresas del gran capital y el candidato a la presidencia de la República. Es muy importante lo que está sucediendo. Por eso el título de este análisis es "Se encienden los focos rojos". ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador indudablemente que está tocando a lo más privilegiado de la clase política de nuestro país. Allí donde se confluye el poder económico con el poder político, ¿sí? Y yo creo que lo que estamos cansados en nuestro país es precisamente de eso, de esa corrupción rampante, ¿sí?, entre el poder económico y el poder político. Por eso las instituciones no funcionan, por el grado de corrupción que hay, por la inmensa corrupción que hay, ¿sí?, en las cúpulas del poder mexicano. Y yo creo que esta tensión de la que hablamos y que es riesgosa, ¿sí?, nos tiene que llevar a algo diferente, a algo nuevo, a una nueva relación, a una relación en donde los mexicanos quepamos todos en un país, todos tengamos las mismas oportunidades, ¿sí?, y todos los que la hagamos, la paguemos en realidad. Se encienden los focos rojos. Esta es una de las portadas de ahora de los diarios nacionales que más al rato veremos rápidamente. Empresarios, minoría rapaz, acusa AMLO. Así no, responde la IP. Le damos la vuelta. López Obrador señala que López Obrador dice, no quieren que haya un cambio de régimen y hay que ser claros. Los empresarios no quieren dejar de robar, no quieren perder el privilegio de mandar en el país, porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México. Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno, que no representa a todos los mexicanos, sino que está al servicio de una minoría rapaz, ¿sí? Yo creo que son las frases, las declaraciones más fuertes en muchos años que hemos escuchado, ¿sí?, de un candidato a la presidencia de la República, de un candidato que a 2 meses, a 57 días escasos, se expuso el caso de la fábrica de fertilizantes vendida en $50 millones y comprada en $500 millones, ¿sí?, por petróleo, por Pemex en Tamaulipas, ¿sí?, y que no sirve para nada. Ese es un ejemplo de las tranzas, ese es un ejemplo de la impunidad, ese es un ejemplo de las raterías que hay en nuestro país. Y yo creo que eso es el temor de que se termine con todo esto, ¿sí?, con todo esto. Por eso hoy el riesgo es que ese grupo económico reaccione de aquí al 1 de julio, ¿sí? La confrontación es real, es fuerte, es el choque de trenes, ¿sí? Es el de un candidato que tiene la mayoría en las encuestas contra un grupo económico que tiene el dominio económico del país, ¿sí? Y se quedaron callados. Pues sí, pues porque es la verdad, O sea, ese es el gran problema, ¿sí? Si Andrés Manuel López Obrador hoy tiene muchísima aceptación, no es problema de él, es el problema de cómo hemos venido tejiendo esta relación entre poder económico y poder político. Sí, es eso. Recordemos nosotros el tema, nada más un ejemplo, el tema que sucedió en Durango hace algunas semanas, entre Jaime Mijares y José Ramón Enríquez. ¿Cuál fue el tema? Que estaba construyendo el distrito Hampton, ¿sí?, sin permisos, ¿sí? Tenía 1 año y medio construyendo no nada más el distrito Hampton, sino otras 4 construcciones fuertes, grandes, incluyendo la de la empresa de camiones que tiene la familia Mijares, y no tenía ningún tipo de permiso, porque así está hecha la situación en nuestro país. Y cuando les apretó José Ramón Enríquez, se vino el encontronazo entre empresarios y el alcalde. El alcalde tenía razón, pero también los empresarios, porque decían, es que
José Ramón empezó a actuar desde que Jaime Mijares se registró como candidato, ¿sí?, al distrito 5. Y entonces se empezó a mezclar otra vez la política con la actividad económica y terminaron confrontándose. Bueno, ese es un micro ejemplo de lo que sucede a nivel nacional. Y yo les pongo como ejemplo de corrupción rampante, ¿sí?, lo que sucede en la carretera Durango-Mazatlán, ¿sí? No se les paga a los ejidatarios secuestran la caseta de ingresos, cobran. Yo creo que han obtenido entre 30 y 35 millones de pesos de diciembre para acá, al estar cobrándole a la ciudadanía el peaje, y no hay nadie, es un delito federal, porque es un robo a la ciudadanía, ¿sí? Y no hay alguien que les ponga alto, no hay alguien. El gobierno del estado está esperando que Banobra les dé los 60 millones de pesos para entregárselos a los ejidatarios y dejen la carretera, dejen la caseta. Pero ellos, los ejidatarios, siguen cobrando todos los días le sacan de la bolsa al ciudadano, ¿sí?, entre 170 y 200 mil pesos de cuotas que le pagan por circular la carretera. Ese tipo de acciones, ¿sí?, son los que ya tienen cansada a la sociedad, y son ese tipo de acciones los que fortalecen el discurso populista de Andrés Manuel López Obrador, del que ayer explicábamos. El problema, como dicen, la culpa no tiene el indio, sino el que lo hace comparsa, ¿sí? La culpa no tiene Andrés Manuel López Obrador de ser popular, la culpa la tienen los gobiernos, ¿sí?, de ser irresponsables, sumisos, simuladores y dejar que las cosas sucedan. Y eso harta al ciudadano que ve en Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de que sí haya cambio. Ese es el tema. Y hoy los empresarios, los que siempre han estado aliados al poder, tanto en Durango capital como en el resto del país, hoy se sienten amenazados, lo que señalábamos también el día de ayer, de que quieren seguir con los privilegios de dar el moche y hacer obras de mala calidad, aunque la sociedad salga perdiendo. Eso se tiene que terminar. Y en eso Andrés Manuel López Obrador no se ha movido. Su discurso ha sido duro en contra de los empresarios corruptos, porque Andrés Manuel dice, hay empresarios corruptos, pero la gran mayoría de los empresarios, los que arriesgan el capital y que tienen contratos de gente de 6, 7 personas, 20 personas, 100 trabajadores, esos no están en el enjuague con el gobierno, porque esos son excluidos, porque esos no les dan los moches, porque no tienen capacidad, sino son los grandes empresarios, unos pocos, ahorita los vamos a ver quiénes son los que mantienen al país así, estrangulado, y sobre ellos va a ir Andrés Manuel López Obrador. Es por eso el riesgo del que hoy estamos hablando. Le damos la vuelta. ¿A quiénes se refiere Andrés Manuel López Obrador? Naturalmente que se refiere, ¿sí?, a Carlos Slim, a Germán Larrea, a Alberto Balleres, a Ricardo Salinas Pliego. Entre ellos 4, el día de hoy, ¿sí?, le damos un zoom. Ese es un close-up, un zoom, lo alejamos, ¿sí? Esos son los 4 hombres más ricos de México, ¿sí? Ellos solos, estos 4, acaparan el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, del PIB nacional. Nada más 4 acaparan el 9% de la riqueza nacional. Nada más de ese tamaño estamos. A eso se refiere Andrés Manuel López Obrador. Le damos la vuelta. ¿A quiénes se refiere? Más ampliamente, ¿sí?, a Carlos Slim, a Germán Larrea, ya dijimos, a Alberto Balleres, a Eva Gonda, ¿sí?, a Juan Francisco Beckman, ¿sí?, a María Asunción Aramburuzabala, ¿sí?, a Jerónimo Arango, a Ricardo Salinas, ya lo dijimos, a Antonio del Valle Ruiz, ¿sí?, y a Emilio Escárraga Llano. ¿Sí? Es eso, ese es el gran problema. Que hoy tenemos. Le damos la vuelta. ¿Sí? Estos personajes son los responsables, junto con los gobiernos, ¿sí?, de tener esta realidad, ¿sí?, con base en cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos en el Hogar de Oxfam,
concluye que en lo que respecta a la reducción de la desigualdad en la administración de Enrique Peña, se ha hecho muy poco, por lo que de acuerdo con sus cálculos en México la desigualdad comenzará apenas a reducirse hasta el año 21-36, ¿sí? Durante la administración de Peña Nieto la cifra de pobres pasó de 53 millones, ¿sí?, a 53.5 millones de mexicanos en 2016. 68.249 personas salieron de la pobreza, ¿sí?, pero otras más siguen sumidas en la misma. Esto es lo que ya no queremos, tanta pobreza, tanta gente, ¿sí?, como parte del paisaje urbano tirada en las calles, no tienen en dónde dormir, no tienen en dónde comer. Ese es de lo que ya está cansada la sociedad. Eso es lo que ya está cansada la sociedad. Le damos la vuelta. Y entonces, ¿sí?, las declaraciones tronantes de ayer de Andrés Manuel López Obrador alertaron a los dueños del capital, ¿sí?, quienes reaccionaron de manera también fuerte contra Andrés Manuel López Obrador, quienes los empresarios acusaron a Andrés Manuel López Obrador de estarlos injuriando, de estarlos calumniando y que así no van a transitar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador tras estas declaraciones? Pues a partir del 1 de julio, el 2 de julio, el lunes 2 de julio, empezar mesas de trabajo, de acercamiento con el sector empresarial para llegar a acuerdos, porque si no, del 2 de julio al 1 de diciembre, México podría enfrentar una enorme inestabilidad económica, fuga de capitales, ¿sí? El peso se nos podría ir, el dólar se nos puede ir hasta 25, 27 pesos, ¿sí?, lo que es una inflación. Habría muchísimo temor. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, después de este tipo de declaraciones, tiene que entrar en cordura para tranquilizar al empresariado mexicano, ¿sí?, que pudiera recibirlo tras este tipo de declaraciones, podría recibirlo el empresariado mexicano, ¿sí?, con una huelga nacional, ¿sí? Entonces hay que bajarle, ¿sí?, pero no salirse de la línea que ha marcado el candidato de Morena. Vamos a combatir a los empresarios corruptos, vamos a terminar con las simulaciones, vamos a terminar con la impunidad, vamos a terminar con la corrupción. Yo creo que eso tiene que ser invariable, si no este país no cambia. Veamos la vuelta. Entonces vean, las 8 columnas del Universal del día de hoy. Choque frontal entre AMLO y empresarios. El morenista acusa de minoría rapaz que tiene secuestrada al gobierno. Las cámaras cierran filas y le piden que no mienta para promoverse. Esa es la nota principal de hoy. Ahorita lo vamos a ver con más detalle del periódico El Universal. Le damos vuelta. El periódico Reforma cabecea hoy: IP no quiere dejar de robar. Son declaraciones, son cabezas muy fuertes, ¿sí? Ya basta, háganse a un ladito ya, dice Andrés Manuel López Obrador a empresarios. Le damos la vuelta. Milenio dice: encontronazo entre AMLO y empresarios. Ante el cruce de descalificaciones, el presidente del INE llama a pegarse a la ley. ¿Sí? La IP cierra filas, condena a Coparmex, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Destruir es lo más fácil, critica Peña. Intolerancia, los empleos no se crean por decreto, dice el presidente, quien, sin decirlo, pero está metido en el debate de las campañas. Le damos vuelta a la jornada. ¿Qué dice la jornada del día de hoy? AMLO y la IP atizan su gresca. El tabasqueño y cúpulas empresariales endurecen posturas. El Consejo Mexicano de Negocios, minoría rapaz que no quiere perder el privilegio de mandar, dice Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la jornada. El Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, CONCAMIN, rechazan acusaciones y afirman que el candidato es intolerante. La cosa está que arde en nuestro país.
La cosa está, y eso, si no le bajan, ¿sí? Nos va a llevar a una crisis económica verdaderamente insospechada. Damos la vuelta, pero y con la razón, empresarios, minoría rapaz, acusa AMLO, así no, responde la IP. Y luego liga el directivo de La Razón, liga una nota que viene desde Venezuela y que dice, y Maduro apresa a 11 banqueros, ¿sí? A 11 banqueros. Bueno, o sea, la liga entre el caso de Venezuela y México. Hábilmente se pretende ligar así a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar un minutito. Dice, un saludo para toda la familia, parte de Fernando Olade en general. Saludos para toda la familia Olalde Perales. Saludos, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Sí? Antes de entrar a este video, para que vean la manera en que les dice, ¿sí? Andrés Manuel a ellos, vamos a saludar a toda la gente que está con nosotros ahorita conectándose, que está en Facebook. Saludos a Armando Hernández, Iván Soto, saludos también, Paola, como cada mañana, un abrazo, hija, Luis Ángel Tejada Partida, saludos mi amigo, saludos a tu familia, a tu padre, María Radio Fuentes, un abrazo. Oscar García también está reunido, Juan de Dios Cobas se ha unido, Gerardo Ortiz, Nati Guzmán Alba, felicidades por su excelente programa, muchas gracias mi estimada Nati. Nati Guzmán, señor Víctor, un cordial saludo, gracias mi estimada Nati Guzmán. Francisco Franco Soler está también con nosotros, gracias. Nati Guzmán Alba, buenos días, mucho le agradeceré, solicite a quien corresponda lo siguiente: reparación efectiva y eficiente del tramo carretero número 49, tramo Cuencamé al crucero de Santa Clara, por su valiosa intervención, mil gracias. Bueno, pues ahí está, ojalá los que nos estén escuchando, ¿sí? Ojalá y pues es que es la delegación de la SCT, ¿sí? Ojalá y pudieran trasladarse al tramo carretero número 49, Cuencamé al crucero con Santa Clara, ¿sí? Me imagino que está destrozado, ¿sí? Ojalá y los que nos estén escuchando, ¿sí? De la SST nos informen y atiendan el llamado de nuestra amiga Nati Guzmán allá en la comarca lagunera. Alex Sig, saludos. Hugo Ávila, saludos. Javier Hernández, un abrazo. Taibo Ramírez, Paco, mi estimado Naum Serrano en México, en la Ciudad de México, saludos. Víctor Hugo Hernández Fuentes, un abrazo, hijo. Miguel Ángel Beltrán, saludos a don Miguel Ángel Beltrán, como siempre. Durango en los medios, sí. Daniela Hernández, Bicicletas Donabor, un abrazo a todos los que trabajan en Bicicletas Donabor. Ramón García, ya se transmite bien, don Víctor, gracias. Batallamos al principio, pero logramos arreglar esto. Taibo Ramírez Paco, ya se escucha, gracias. Listo, ya se escucha, gracias a todos los que nos tuvieron paciencia. Sí, otros saludos, pero para ti, muchas gracias a ustedes que están allá viéndonos a través de Periscope. Lío Hernández, saludos. Jesús José Hernández, ya está bien, gracias mi estimado ingeniero. Luis Aldaña Sánchez, falta volumen, bueno, ya lo resolvimos. Ramón García, a todos, Luis Aldaña, todos los que están acompañándonos, muchísimas gracias. A Giovanni Rosso también, que se ha unido, todos ellos, gracias por estar con nosotros. Me encanta Periscope, yo creo que a muchos ha venido a resolver la vida Periscope. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo Andrés Manuel López Obrador ahí en tercer grado sobre el tema de los empresarios. Verdaderamente es muy claridoso y yo creo que ese va a ser el centro de su gobierno, ¿sí? Acotar el poder económico
acotar a aquellas empresas que siempre se han despachado con la cuchara grande en los recursos, en los presupuestos para obra, ¿sí? Y que nos han dejado obras verdaderamente de chafa calidad. Carla Solís, saludos, gracias Carla, que también está uniéndose a través de Facebook. Vamos a escuchar a ver si tenemos el suficiente volumen para que escuchemos lo que comenta Andrés Manuel López Obrador del empresariado ayer en tercer grado. Legado que dice, así no, son los empresarios, sí. En los que, y yo no sé si los empresarios se reunieron con Andrés, si están buscando a que Emilio y Martita se declinen, no, pero en todo caso ellos tendrán sus preferencias. Pues no eres el candidato que yo qué sé, pero es legítimo. Sí. Y el día que te refieres a ellos, los calificas como traficantes de influencia, a un grupo en particular, traficantes de influencia, que tienen sus negocios al amparo de la corrupción y de las componendas. Uno de ellos contestó, por ejemplo, soy la tercera generación de un grupo de empresarios y nunca he tenido un contrato, por ejemplo, con el poder público. Calificarlos así, porque no piensan igual, que tienen otro candidato, ¿qué nos dice? No, hay una realidad, en México termina una mafia de poder, no tengo la menor duda. Esa es la mejor manera de explicar el tejemaneje de política en México, de explicar en sencillo. Es un grupo que se ha beneficiado al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente a costa del movimiento de los mexicanos. Y eso demanda. Ese grupo nos robó la presidencia en el 2006, causó muchísimo daño a México. Todo esto que estamos padeciendo ahora tiene que ver con el fraude de esos. Se convirtió el país en un cementerio, se arruinó la actividad productiva de México, el crecimiento económico, endeudó al país y se desató la inseguridad y la violencia. O sea, detrás, en la cara, pero promueven los hilos. Entonces, ese grupo, si no hubiese pasado nada, ¿sí? Ahora también, de nuevo, ¿sí? Conspiran en contra posibilidad de que en México haya una auténtica democracia. Entonces, yo lo que les estoy planteando es, vamos a una contienda limpia, que esté en el fondo, en esta contienda, es precisamente si se van a mantener los privilegios, ¿sí? Y si se va a mantener el régimen de corrupción, o quitamos, acabamos con la corrupción y acabamos con los privilegios, y ellos no quieren dejar de robar, y para decirlo con claridad, no quieren perder el privilegio de mandar. Yo una vez en San Quintín, Baja California. Bien, hasta ahí. Sí, o sea, tiene muy claro, yo creo que lo que vamos a esperar, lo que vamos a observar a partir del 1 de diciembre, si gana Andrés Manuel López Obrador, es verdaderamente un cambio radical de la forma en que se relaciona el gobierno con el empresariado. Y eso es bastante, eso es muchísimo, porque entonces los empresariados van a tener la autoridad moral para ya al no meterse en contubernio con los gobiernos, van a tener la autoridad moral para exigirle al gobierno que cumpla con su función, para exigirle al gobierno federal, ¿sí?, que sea eficaz. O sea, va a haber otro tipo de relación. Ahorita hay simulación entre los gobiernos con los empresarios porque están en contubernio. Y entonces el empresario se hace como que exige, se hace como que grita, y el gobierno se hace como que escucha. Mucha simulación.
Si verdaderamente Andrés Manuel López Obrador va a romper con la corrupción entre el poder económico y el poder político, verdaderamente vamos a estar ante un quiebre del régimen, ¿sí? Vamos a estar ante una especie de pequeña revolución pacífica en donde comenzaremos a encauzar al país, ¿sí? de otra manera. ¿Sí? Y ya no seremos el hazmerreír internacional de ser el país más corrupto del planeta o uno de los países más corruptos del planeta. Vamos a complementar este análisis yéndonos rápidamente, ¿sí? Con las primeras planas, las portadas de la prensa nacional. Vamos a empezar por el periódico El Universal. Ya les decía, choque frontal entre Andrés Manuel López Obrador. Hoy el discurso de la prensa nacional es la confrontación, ¿sí? Donde también existen empresarios y transnacionales que no son de ese grupo rapaz. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos refiriendo a los que se han beneficiado exclusivamente en estos gobiernos y que son los que de alguna manera están en conflicto con Andrés Manuel López Obrador. Exclusivamente. La gran mayoría del empresariado mexicano es honesto. La gran mayoría del empresariado mexicano no ha vivido a expensas de las tranzas del presupuesto federal, ¿sí? A lo que estamos hablando es precisamente de esos empresarios, ¿sí? Que se han colgado de las concesiones, que se han colgado de todas las reformas para ganar, para hacerse más millonarios y no aportar gran cosa al desarrollo nacional, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. El Universal trae eso, el periódico Reforma, nos vamos rápidamente con el periódico Reforma. La IP no quiere dejar de robar, dice Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Vámonos rápidamente. El periódico Milenio, ya lo dijimos, encontronazo entre AMLO y empresarios. El discurso hoy de las primeras planas es fuertísimo. Excelsior está fuera de lugar, analizan resarcir papás del Repsamen. Bueno, anda del otro lado, el periódico Excelsior. La Jornada, AMLO y la IP atizan su gresca, ¿sí? Y pone la fotografía de Gustavo de Hoyos, el presidente de la Confederación Patronal, y la foto de Andrés Manuel López Obrador en el encontronazo de ayer, ¿sí? Durante la reunión con los empresarios de la radio y la televisión. El Sol de México también trae como nota principal: AMLO afirma que son una minoría rapaz, ¿sí? Titula así El Sol de México. El periódico La Crónica, AMLO revira a empresarios, los acusa de minoría rapaz. Esto el día de hoy va a tener consecuencias, va a haber reacciones más fuertes, ¿sí? Del empresariado al ver todos los periódicos que los califican de minoría rapaz. Le damos vuelta. El periódico El Financiero, sube de tono, choque entre AMLO y la IP, una cabeza moderada, conservadora, la del periódico El Financiero. El Economista deja de lado eso. México logra récord en superávit con Estados Unidos, pero les recomiendo vayan al Economista porque traen la encuesta de Consulta Mitofsky de este día, en donde habla sobre la posibilidad de que Morena y Andrés Manuel López Obrador tengan mayoría en el Congreso Federal. Fíjense bien, tengan mayoría en el Congreso Federal. Eso es también muy interesante. ¿Por qué? Porque se hablaba del equilibrio de poderes. Bueno, pues las cosas están tan difíciles para el PRI, para el PAN, que en esta encuesta de Consulta Mitofsky que se publica hoy en El Economista, ya se habla de que Andrés Manuel López Obrador podría tener mayoría en las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Le damos la vuelta. Periódico La Razón. Bueno, pues ahí está el periódico La Razón. Empresarios minoría rapaz acusa AMLO. Así no responde la IP. El periódico Ovaciones, IP, ni ladrones ni explotadores, le contestan a Andrés Manuel López Obrador. El periódico 24 Horas, asegura AMLO que IP financia guerra sucia en su contra. O sea, todo es IP contra AMLO, AMLO contra IP. El Pacto Diario, AMLO suelta el tigre a empresarios, son rapaces, los acusa, dice Impacto Diario. El periódico El Heraldo, fuera de lugar totalmente, Peña Nieto defiende derecho
a disentir. Este periódico de veras va de mal en peor y es el más nuevo en nuestro país. Y también el reporte Índigo trae otro tipo de información: el clicactivismo, la nueva revolución, la forma de estar convocando a reuniones a través de las redes sociales. Vámonos rápidamente con las 8 de ángulo, informativo. Estas son las 8 de ángulo del 3 de mayo. Tras robo a cuentaviente, el director de Seguridad Pública, Óscar Galván, afirmó que asaltantes en motocicleta van a caer. Banda colombiana, liderada por una mujer, ya fue desarticulada por la Fiscalía, aseguró el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís. A la espera el gobierno estatal que Banorte autorice los 60 millones de pesos para liquidar pago a ejidatarios afectados por la supercarretera Mazatlán, señaló el gobernador José Aispuro Torres. Conflicto con Fabián Gutiérrez es cosa menor, sentenció el secretario general del PAN, Rómulo Campuzano, quien añadió que consultará con sus abogados y retira las denuncias penales en contra del funcionario. Nueva polémica de Gonzalo Yáñez. Militantes de Morena lo denuncian por apropiarse de las candidaturas locales de la coalición Juntos Haremos Historia. Advierten voto diferido. Se comprometen los candidatos a senadores por el PRI, Rocío Rebollo y Ricardo López, impulsar el emprendedurismo en los jóvenes de la entidad. Exige la senadora Yolanda de la Torre al INEGI incluya en el censo 2020 a personas con discapacidad. Anuncia Julio César Chávez y Gobierno Estatal función de box el próximo 19 de mayo en las instalaciones de la FENADE. Para más información visita nuestras redes: Twitter, Ángulo Informa, y Facebook, Ángulo Informativo. Muy bien, saludos a don Julio César Nevares, que también se ha incorporado con nosotros por Facebook. Rápidamente, el análisis de la prensa local. Hoy hay 125 notas, hay mucha información en la prensa local, me imagino que también hay mucha información de los partidos políticos. Los 125 notas se reparten de la siguiente manera. Periódico Victoria el día de ayer trae una entrevista muy fuerte de Óscar García Barrón en contra de Luis Enrique Benítez. Óscar García Barrón, en plena campaña electoral, está solicitando la renuncia de Luis Enrique Benítez porque lo acusa de estar dividiendo, ¿sí?, al priismo duranguense. Verdaderamente vive momentos también muy difíciles el PRI en Durango, ¿sí? No hay unidad, y hoy un diputado federal, Óscar García Barrón, un líder de los campesinos, está exigiendo la salida del presidente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez. Asegura que nada más está viendo por su grupo, está viendo por su pequeño reducido grupo, y que ha marginado a la gran mayoría. ¿Sí? La crisis en el Partido Revolucionario Institucional es interminable en Durango y ya exigen la salida de Luis Enrique Benítez. Una entrevista que le hace Luis Pineda, el reportero del periódico Victoria, que se publica ayer a 8 columnas. Exigen la salida de Luis Enrique Benítez del Partido Revolucionario Institucional. Bien, continuando con el reparto de información, el Sol de Durango trae 21 notas, con texto 23 informaciones. El Siglo de Durango 19, lo mismo que el periódico Órale que Chiquito, y La Voz de Durango es el que menos información trae el día de hoy, con 13 notas. Vámonos con el reparto de estas 125 informaciones. De estas 125, el gobierno del estado trae el 32%, el 23% de los partidos políticos, quienes están bien posicionados en la prensa impresa, en los medios impresos. El 19% corresponde a la actividad del gobierno municipal, y después la iniciativa privada, el Congreso. Todos tienen algo de participación hoy en la prensa, en los medios impresos. Nos vamos, ¿quién da más en las campañas? Bueno, por partidos políticos, el PRI trae más información que el PAN, que trae 4, el Movimiento Ciudadano trae 4, el Partido del Trabajo trae 6 notas. ¿Sí? Así se reparten la información política. Los partidos en campaña por candidatos, tenemos que Rocío Rebollo y Gonzalo Yáñez
son los que traen más presencia en medios impresos, con 4 impactos cada uno. Le sigue José Ramón Enríquez con 3 y Ricardo López Pescador con 2 notas en los medios impresos. ¿Sí? Nos vamos, los temas más abordados por la prensa local el día de hoy: colombianos detrás de asaltos en Durango, ¿sí? Y espera Ispuro Torres los recursos para pagar a ejidatarios. Es la información lo más importante de los temas que aborda la prensa local el día de hoy. El análisis FODA de Durango en los medios, como cada día. La Fortaleza se instaló el comité en Durango para la creación de la agenda, ¿sí? 2030. Es una agenda muy importante, es un hecho muy importante. La oportunidad importante, el esclarecimiento de asaltos a cuentavientes antes de que surja un nuevo hecho. La debilidad del alcalde desconoce cifras de inseguridad en la capital, afirma que han disminuido, pero no conoce cuánto ha disminuido ni cuántos robos van. ¿Sí? El riesgo, la alarma: el día de ayer 5 negocios en Durango fueron asaltados, fueron robados. Así las cosas en nuestra ciudad capital. Las portadas del día de hoy: ha captado Durango remesas por 152 millones de dólares. 152 millones de dólares. ¿Sí serán 152 o 152 mil? Bueno, 152 millones de dólares, vamos a dejarlo así. Instalan comité para el desarrollo sostenible. Lo ideal es un polo de desarrollo. Busca Secretaría de Educación evitar robos en escuelas. Y traen una fotografía que sobresale de Rocío Rebollo en campaña en lo ideal. El periódico Órale que chiquito: por elecciones todos los programas sociales están detenidos, dice Marcos Cruz, secretario de Desarrollo Social. En algunos años los mantos freáticos van a desaparecer, dice Aguas del municipio. Es importante reforzar concientización de uso racional del líquido vital. Bueno, pues así están las cosas. Y vámonos con otra portada: el siglo de Durango, extranjeros tras asaltos cuantiosos. Es la nota principal del periódico El Siglo de Durango. Periódico Victoria: Durango se suma a la agenda 2030. Saludable la salida de Benítez del PRI, dice la CTM Laguna. Estaría en Durango primer laboratorio de cannabitor. Bueno, pues ahí está. Vamos con otra portada: La Voz de Durango. Exferia subastada, a nadie se le informó. Exferia subastada. ¿Sí? Las instalaciones pasaron a ser propiedad de una empresa constructora. Se desconoce el monto y el nombre del dueño. Una nota investigada por La Voz de Durango. Para la creación de la Agenda 2030 se instaló el comité de Durango. Muy bien, seguimos con el periódico Contexto. Instalan comité para cumplimiento de objetivos de desarrollo. Es la nota principal que maneja el periódico Contexto. El periódico Contacto de Jorge Blanco Carvajal: esperan los recursos para pagar a ejidatarios. Es la nota más importante que trae el periódico Contacto hoy. Pues con esto llegamos al final de la transmisión del Medio de los Medios. Le agradecemos su paciencia a los amigos de Facebook, ¿sí? Leticia Fuentes, gracias doctora por estar con nosotras. Fátima González, doctora también. Un abrazo a don Jeremías, a don Héctorcito, a todos ellos que se han reunido con nosotros. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Tuvimos muchos problemas de transmisión al principio, pero los logramos resolver. Los esperamos a las 6 de la tarde, es Viernes de Troll, con nuestro compañero Elman Rosado y David Mendívil. Los esperamos a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, de 6 a 7, Mundo Troll, en donde los que están atrás de las redes sociales, ¿sí?, platican, se expresan, denuncian y analizan sobre todo. Gracias a todos, muchas gracias, los espero el próximo lunes en Medio de los Medios. Soy Víctor Hernández y les agradezco el favor de su atención. Ojalá y pasen un bonito fin de semana.
Hasta la próxima. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Defender mi ideología, buena, mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacerlo a pulmón. Venga a cantar conmigo. De cada gota, cada idea, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo